¿Cómo están, mis amados amigos, amigas? Que Dios los bendiga grandemente. El tema de este día es muy importante. Lleva como título La tentación, la caída y su restauración. Y yo voy a rogarle que preste bastante atención. Nos va a guiar no solamente hacia el arrepentimiento, sino también nos elevará hacia la madurez espiritual. Nos va a preparar, nos va a capacitar para ser personas libres. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Padre, gracias por la palabra. Sé que usted romperá cadena de opresión, desatará ligadura de impiedades y los llevará hacia la libertad espiritual. Bendícenos de principio a fin. Guárdanos, Dios, en completa paz y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Háblanos, Dios, con la autoridad y el poder que viene de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Jamás el pecado nos es inesperado. No te olvides, jamás el pecado nos es inesperado o inadvertido, sino que es consciente e intencional, es decir, que uno lo busca, lo desea, lo anhela. El pecado nace en la mente y lo va desarrollando mediante un proceso. Si uno no renuncia a tal pecado y se arrepiente de todo corazón, téngalo por hecho que quedará esclavizado por el pecado consumado. Siempre el enemigo de Dios y del hombre colocará una idea en su mente, y si usted no lo rechaza inmediatamente, tal idea entonces formará parte de su idea y quedará obsesionado por esa idea y no lo dejará libre hasta que haya consumado el pecado. El pensamiento, es decir, la idea, cuando está conectado hacia lo que es pecado, uno no podrá desligarse de tal pecado si en verdad no renuncia y se arrepiente de todo corazón. Cuando el pensamiento está conectado al pecado, sea persona o cosa, siempre va a existir un nexo, una relación. Este pecado anhelado va aumentando cada vez más y no se detendrá hasta lograr su objetivo. Esto es seguro. ¿Cómo uno puede llegar a ser libre? Nos hacemos una pregunta. Cuando uno toma la decisión de ser libre delante de Dios y le pide en oración que le dé fuerzas para renunciar a tal pecado, Dios lo ayudará para que sea libre completamente. No te olvides, el pecado es tenaz, es perseverante y agresivo. No dejará que su presa escape fácilmente. Si en caso es vencido, volverá con más intensidad y continuidad,
para volverle a hacerle caer en el mismo pecado. De ahí que la Biblia dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, es persistente, te va a atacar de modo continuo y perenne. Vamos a descubrir al enemigo. El enemigo derrotado en la persona liberada no queda satisfecho y conforme de su expulsión, sino que va en busca de otros espíritus peores que él para volver al hombre donde vivía antes y volver a ocuparla nuevamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo número 43 al 47, vamos todo. ¿Qué dice? Mateo 12, versículo 43-47. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si la persona que es liberada vive con mucha integridad, lealtad y transparencia para con Dios y para con su prójimo, su misma integridad, tu misma integridad será tu escudo de defensa contra el enemigo. El apóstol Pablo nos enseña que debemos obedecer a Dios en todo en tu caminar diario. Y es así que nos guía cómo vestirnos de toda la armadura de Dios en nuestra lucha espiritual contra fuerzas malignas, fuerzas espirituales de los lugares celestes de maldad. No te olvides que tú debes de depender de la fortaleza y del poder del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 6, vamos, el libro de Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Efesios capítulo 6 dice así. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, para estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De ahí que la palabra dice, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. En 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son humanas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. En el capítulo 11, avanza un capítulo más, versículo 3, escribe Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia en el huerto de Edén engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No te confíes mucho en ti mismo, en tus pensamientos, emociones, no te confíes. De ahí que en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11, vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11 dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro día y noche. Y en el versículo número 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. El enemigo solo puede sobrevivir en el pecado. El enemigo solo puede sobrevivir en el pecado. Me explico. Si usted no ha tenido victoria sobre el alcoholismo, las drogas, la pornografía, no ha renunciado y arrepentido de tal pecado de inmundicia, entonces el enemigo tiene derecho legal sobre usted y quedará atado para vivir en esclavitud con su amo. Pero si renuncia al pecado de pornografía, de inmoralidad sexual, y se arrepiente de todo corazón, volviéndose hacia Dios, quedará libre completamente. La oración de renuncia lo tiene que hacer conscientemente ante Dios para romper todo derecho legal que el enemigo ganó en su vida por el pecado cometido. La oración que se debe hacer debe ser una oración de decisión, una oración de ser libre, una oración de ser liberado por Dios. Te voy a poner un ejemplo. Tú dices, ¿no? Amado Dios, tú di tu nombre y tu apellido. En pleno uso de mis facultades, consciente de lo que estoy orando, ahora tomo la decisión ante usted que me libere de mi pecado de pornografía o de algún pecado que tú eres adicto, que yo he practicado. Nunca jamás volveré a pecar. Señor, desátame de toda ligadura de impiedades y rompe cadenas de opresión que me atan y que sea libre completamente. Usted me lo prometió, el Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero ser libre, dile, Señor Jesucristo, quiero ser libre. Liberado por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por la libertad que me das. Gracias por su bendito amor. Señor Jesucristo, lléneme de su Santo Espíritu y oro agradecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted ora así, téngalo por cierto que el Señor va a escuchar sus oraciones. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, Apocalipsis 12:10, nos muestra la Escritura Sagrada que el acusador nos acusa delante de nuestro Dios día y noche, es decir, de modo continuo, permanente, perseverante, donde ataque en nuestra conciencia y en nuestra mente, para que seamos debilitados y quedemos paralizados con sus acusaciones satánicas. El acusador siempre traerá a nuestra mente los pecados que ya hemos confesado a Dios y Él ya nos perdonó. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Preste atención, número 1. Si hemos renunciado a todo pecado cometido ante Dios y nos hemos arrepentido de todo corazón, Dios nos ha perdonado. Repita, Dios nos ha perdonado. Segundo, la acusación satánica ya no tiene lugar en nuestra vida, porque hemos orado ante Dios, renunciando todo pecado que hemos practicado. Tercero, rechace toda acusación que venga a su mente. Rechace toda acusación que venga a su mente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ignore las acusaciones y no las acepte de ninguna manera. Si cometemos pecado, el pecado debe ser tratado a la luz de las Escrituras Sagradas. Y si el acusador insiste con sus acusaciones, entonces tratemos con el acusador citando las Escrituras Sagradas con voz audible. Declara así, Apocalipsis 12:11, porque si usted ya renunció al pecado, ante Dios no tiene por qué volverle a acusar. Y declárale, repite esta oración. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, 12:11, en sus oraciones dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra el testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra el testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. No te olvides, si la voz del acusador es más fuerte que la sangre del Cordero, estás completamente derrotado. Si la voz de la sangre del Cordero de Dios es más fuerte, habrás derrotado completamente al acusador. En Apocalipsis 12:11, eso no debes de olvidarte. Se refiere a los tiempos de la gran tribulación. Aún no ha sucedido. Entonces el versículo 11 es el armamento que usaron los vencedores para vencer a Satanás y a su demonio. Son armas usadas en el futuro. Estas armas poderosas, ¿no? Los apóstoles es como si hubieran viajado en el tiempo y lo trae. Fueron usadas por los apóstoles, como nosotros lo estamos usando. Fueron usados por Pablo, por las iglesias primitivas. Pero el apóstol Juan en Apocalipsis nos revela cómo son usados por los santos guerreros en el futuro y son vencedores. Porque Apocalipsis capítulo 12 está en la gran tribulación. Nosotros todavía no vivimos la gran tribulación. Y sin embargo, estas armas ya fueron escritas. Entonces, nosotros tomamos estas armas espirituales, las hacemos nuestras. No hay contradicción en lo que estamos hablando, en lo que estamos tratando, ya que después de cientos de años de oscuridad, las iglesias están descubriendo que debemos volver a la centralidad de la palabra de Dios. El escrito está literalmente. En la tentación que sufrió Jesús en el desierto al ser tentado por el diablo, Jesús lo venció con el escrito está. Lo mismo debemos de hacerlo tú y yo. El arma mortal que la iglesia primitiva en su lucha espiritual contra las fuerzas malignas de los lugares celestes de maldad fue: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. La palabra del testimonio no se está refiriendo al testimonio de los creyentes, sino a la expresión de la palabra, es decir, expresa la palabra de Dios en voz alta y directa. Es la palabra hablada que se dirige a las huestes malignas, en primera persona a la segunda, de los creyentes a la fuerza maligna, expresándoles que nuestro Señor Jesucristo lo venció totalmente en la cruz del Calvario al derramar su preciosa sangre. Y también hay que tener presente, escuche bien, no tengas temor, no entres en pánico, porque ellos fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora son enemigos vencidos, son derrotados. No tienes por qué tenerle miedo a Satanás y a sus demonios. No le tengas miedo. De ahí que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, observe bien. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Ahí está escrito el final del diablo. Cómo va a suceder con él. Cómo Dios lo vencerá. Apocalipsis 20, 10 dice: y el diablo que los acusaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sabe quiénes fueron los que inauguraron el lago de fuego? Fue la bestia y el falso profeta. Fueron capturados vivos por el Señor Jesucristo y fue echado al lago de fuego. En el versículo 21, Apocalipsis 19, 21 dice: pero los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La palabra del testimonio también el apóstol Pablo escribe en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, está registrado lo que Lucas escribió. Versículo 18 declara Pablo: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué nos enseñan las Escrituras Sagradas en cuanto a la lucha espiritual? De que ese demonio que estaba
en la chica que daba grande ganancia a sus amos, tenía un espíritu de adivinación, y Pablo lo echó usando la palabra del testimonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió de ella. Ahora, hoy los medios de comunicación masiva, ¿no?, está enseñando que cuando una persona encuentra, ¿no?, o está demonizada, dice que hay que usar, hay que poner la Biblia encima, el agua bendita, para obligar al demonio que salga. O es costumbre del pueblo curar el susto a una persona con joveo de huevo, joveo con cuy, o un animal como la gallina o la rana. O limpiarse de lo malo, más conocido como el hacerse una limpia, o bañándose con agua de flores en un ritual, sahumar el cuerpo con hierbas. Si la persona ha sufrido un hechizo, una brujería, un mal, entonces le practica una mesada toda una noche, el rito de la espada, el rito de la calavera, etc. Si desea conocer el futuro, se le levanta una carta astrológica o se le ve su horóscopo. Ninguna de estas prácticas fue utilizada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde vinieron tales métodos y enseñanzas? Vinieron de los pueblos gentiles, de Babilonia, de los persas, de los egipcios, de los griegos, de los romanos. Estas prácticas fueron prohibidas al pueblo de Israel. Ya lo veremos más adelante, porque el único pueblo que conocía a Dios y era el portador del Antiguo y del Nuevo Testamento era el pueblo de Israel. Los demás pueblos, los gentiles, no conocían a Dios ni conocían las Escrituras Sagradas. Por eso ellos usaban las artes mágicas. De acuerdo a las Escrituras Sagradas, tanto en el libro de los Hechos como en Apocalipsis, los creyentes vencieron cuando usaron la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo y por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Esto es todo suficiente. Al comienzo hemos visto sobre la conexión, ¿verdad? Cuando la persona da cabida al pecado. Si usted da cabida al pecado, nace una relación entre el pecado y el pecador. El pecado siempre tiene que ver con las fuerzas malignas. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice así. Versículo 26, Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que, si usted peca, por ejemplo, hoy estamos sábado, ¿verdad? El día domingo, si no ha renunciado el día sábado, aquel resentimiento, amargura, el domingo ya es pecado. Entonces, 27 dice, ni deis lugar al diablo, ya usted dio el derecho legal al diablo. El apóstol nos enseña que enojarse no es pecado. Pero si mi enojo es hasta el día siguiente, entonces todo cambia. Pues en el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Te voy otro ejemplo también en cuanto a la atadura. Por ejemplo, si soy un hombre casado o una mujer casada, pero el enemigo coloca un pensamiento en su mente, un pensamiento de inmundicia, de lascivia, de fantasías sexuales, sea con un hombre o una mujer. ¿Qué sucede? La lujuria va ardiendo. Esa idea lujuriosa va ardiendo. Cada vez el deseo va aumentando, va tomando forma, va tomando cuerpo. Entonces, ¿qué debe de hacer con tal pecado? ¿Consumarlo o rechazarlo? ¿Usted lo acepta o lo rechaza? Es un asunto de obediencia, es un asunto de obediencia, de decisión. De obediencia a los mandamientos de Dios, de decisión, si yo tomé la decisión suprema de ser libre del pecado y de rechazarlo, tal idea maligna que viene del acusador. Esto es una lucha sobrenatural, espiritual. Se está enfrentando a poderes que son pura maldad. Mire, en el libro de Eclesiastés,
¿no? Está después de Proverbio, el libro de Eclesiastés. Después de Proverbio, ¿no? Mire el capítulo número 7, versículo 25 y 26. Eclesiastés capítulo 7, versículos 25 y 26, que dice así. La palabra del Señor dice así. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Versículo 26, Eclesiastés 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará preso. Si la mujer no rechaza esta idea, entonces Dios te libera. Si el hombre rechaza esta idea, te libera también, porque hay poder en la sangre de Jesús. Vamos a ver las armas de la luz y la restauración. Lo ideal sería que cuando viene el pensamiento lujurioso, echarlo inmediatamente de su mente. Lo ideal sería que cuando viene el pensamiento lujurioso, echarlo inmediatamente de su mente. Pero en su gran mayoría aún no descubre el modo de ser libres. Muchos creyentes oran, ayunan y vuelven a caer. Y esto es un círculo vicioso. Veamos un ejemplo. La persona atada le dice en oración a Dios, o sea, va a orar a Dios. Por favor, Señor, libérame de mi lujuria, la pornografía, o las drogas, el alcohol, o cualquier pecado. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero hay un segundo tipo de oración. La otra persona ora de este modo. Padre Santo, perdóname por haber pecado contra usted, mi Señor Jesucristo. Límpiame con tu sangre bendita, que fue derramada en la cruz del Calvario por mí. Repito, perdóname, Padre Santo, por haber pecado contra usted. Señor Jesucristo, límpiame con tu sangre bendita, que fue derramada en la cruz del Calvario por mí. Pues ahora, Señor Jesucristo, tomo la decisión solemne de no volver a ver pornografía, nunca más. Delante de usted, Señor, tomo la decisión de tener dominio propio sobre mis ojos, sobre mis oídos, sobre mis manos y mis pies. Por favor, Señor, lleva cautivo todo pensamiento hacia la obediencia al Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por aceptarme. Gracias, Señor Jesucristo, por liberarme y perdonarme. Gracias, amado Espíritu Santo, por guiarme en la oración y llevarme al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por todo. Te agradezco en tu nombre, en el nombre bendito y precioso de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre las dos personas que oran para ser libres? En que la segunda oración es la correcta. La primera es muy simple, sencillamente no es específica. Después de la oración, la persona que es liberada debe de mantenerse alejada del pecado, alejarse tanto de las personas como de las cosas que lo mantuvieron atado. Vuelvo a repetir, después de la oración, la persona liberada debe mantenerse alejada del pecado y alejarse tanto de las personas como de las cosas que lo mantuvieron atado. La lucha será intensa, permanente y continua. Cuando recibimos al Señor Jesucristo para ser salvo, cuando usted recibe al Señor Jesucristo para ser salvo, solo nos toma para orar
unos minutos. Pero luchas con fuerzas malignas, la lucha es toda una vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por lo tanto, te aconsejo, si no quieres volver a caer, aléjate de las personas y de las cosas que te ataran. No juegues con las fantasías sexuales, con los enamoramientos indebidos. No juegues con la lujuria, con la pornografía, con el adulterio, la fornicación. No juegues con el aborto, las drogas, el alcoholismo, los cigarrillos. No juegues con los curanderos, con brujos, con los horóscopos, con la adivinación. Aléjate. Estas prácticas te llevarán a la destrucción total, a la pobreza, al fracaso total. De ahí que en 2 Corintios el apóstol Pablo nos enseña, pues aunque andamos, capítulo 10, versículo 3 al 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son humanas, carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Las drogas, el alcohol, la pornografía, la lujuria, la amargura, el odio son fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez, la vanagloria, la altanería, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Cristo. De ahí que cuando el pecado te ataca, ¿no? Quieres cometer adulterio, te conecta a una persona, a un hombre, entonces tú inmediatamente declaras, escúchame bien, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Repite, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Y sigue repitiendo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. El enemigo se va a alejar de tu conciencia, se va a alejar de tu mente, va a huir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. De ahí que el apóstol Pablo nos enseña, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que depender de la fortaleza y del poder del Señor. Hay que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De ahí que hay que tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar bien firme parado. Después la palabra del Señor dice, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay que andar en la verdad. Hay que pensar en la verdad. Hay que hablar la verdad. Hay que vivir la verdad. Y vestido con la coraza de justicia, la coraza del amor, la coraza de la esperanza, la coraza de la fe. Es lo que protege. Y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, las acusaciones satánicas. Apenas te viene un ataque, el escudo de la fe va a ser tu protección. Tú por fe vas a declarar, vas a creer en la palabra de Dios. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, pero presión su vida hasta la muerte. Mire, aparte de eso, escúchalo, dice la palabra, ¿no? Tomad, dice, la espada del Espíritu, primero el casco de la salvación, el yelmo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en oración, perseverando por todos los santos. Una oportunidad, me iba a trabajar, hace más de unos 25 años atrás, era pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Linz, era uno de los asistentes. Al caminar, pues, por la calle que me gustaba andar, ¿no?
una mujer alta, choca conmigo. Yo creo que fue adrede. Casi me tumba, ella misma me agarró. Cuando le clavé la mirada, su mirada me clavó a mí y era algo que me turbó. Habré caminado pues medio metro, un metro, y inmediatamente todo mi mente, todo mi ser se llenó de lujuria. Estaba turbado. ¿Qué fue lo que el Espíritu del Señor hizo de mí? Me paré y me puso palabra en mi mente y declaré, mi esposa se llama María Luz y yo la amo a ella. Y rechazo toda lujuria, toda mujer ajena. Y le resisto en el nombre de Jesús. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. No sé cuántas veces declaré las Escrituras Sagradas, hasta que una tremenda paz me inundó. Ya no había lujuria, tentación, no había nada. Y el Espíritu del Señor me había llenado de su palabra. Eso es lo que debes hacer tú. Nunca jamás te olvides. Nunca jamás lo que te aconsejo. No des rienda suelta a tu imaginación, a tu mente. No cometas fornicación. No cometas adulterio. No estés pecando en ver pornografía, fantasías sexuales. Todo eso va a destruir tu vida, va a destruir tu hogar, va a destruir todo lo que tú estás haciendo. Te va a llevar a la pobreza y te va a producir una tremenda opresión oculta y poder maligno que te va a llevar a la destrucción total. Escucha mi consejo. Vive con integridad, con lealtad y transparencia. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos de gran estrés, en tiempos, escúchame bien, donde los medios de comunicación masiva, tanto la televisión, la industria cinematográfica, la prensa escrita, está llena de la inmoralidad sexual, las modas y todo eso. ¿Tú quieres ser libre? Muy bien. Toma la decisión de vivir una vida íntegra, leal y transparente, para con Dios y para con tu prójimo. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Escucha este consejo y que Dios te bendiga, Dios te guarde. Inclina tu rostro y dile así: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Muchísimas gracias por hablarme. Muchísimas gracias por bendecirme. Muchísimas gracias porque usted es mi Rey, mi Dios, mi Señor. Es todo para mí. Usted es la razón de mi existencia, el motivo de mi adoración, el objeto de mi fe, el objeto de mi adoración. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted, mi amado amigo, amiga que me escucha, usted es la primera vez que escucha esta prédica y deseas hacer un compromiso con el Señor Jesucristo, inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, escuché el mensaje de la palabra. Perdóname con todo mi corazón por la fornicación, el adulterio, la pornografía, la inmoralidad sexual, por las drogas, el alcohol o cualquier otro pecado. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Yo tomo la decisión de recibirlo a usted, mi Señor Jesucristo. Abro mi corazón. Por favor, entre y siéntese en el trono de mi corazón. Le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias a Dios. Lléneme de su Santo Espíritu. Viviré desde ahora y para siempre, para la gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Usted, mi amado hermano, hermana, que ya conoce a Jesús, dígale: Señor Jesucristo, quiero
renovar mi pacto con usted. Perdóname todo pecado de la inmoralidad sexual. Perdóname toda maldad, toda iniquidad. Santifica, Dios, mi mente, santifica mis oídos, santifica mis ojos, santifica mi boca, mis manos y mis pies. Abro mi corazón para no pecar nunca más con la inmoralidad sexual, con la amargura, el odio, la venganza. Te entrego mi vida, mi corazón y hago este compromiso con usted hasta que usted venga por mí, para la gloria y honra de su nombre. Cuando usted me lleve a su presencia, Dios, estaré muy agradecido, porque usted me salva, me santifica, todo, usted es todo para mí. No tengo a otra persona, usted es lo único que tengo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Gracias por todo.